El inicio de la enseñanza de la actividad Ayam Yo Soy. Hace casi 2000 años el Maestro Jesús vino y dio una versión diferente de la enseñanza de la ley mosaica que era del ciclo anterior. A través de los años ciertos principios subyacentes y porciones de la verdad han sobrevivido a pesar de todas las perversiones, distorsiones, conceptos humanos, adoctrinamiento, etc. Ahora justo antes y al cierre de ese ciclo el Maestro Saint Germain, que es Choan del séptimo rayo que será el rayo predominante durante los próximos 2000 años, ha dado la nueva versión y base de la verdad para el nuevo ciclo. Jesús, que ha sido Choan durante el ciclo anterior hasta 1954, en el momento de su incepción tomó la encarnación y dio su propia enseñanza. Esto todavía tenía que ser dado bajo la antigua ley oculta. Sin embargo, Saint Germain, el Choan del ciclo entrante, ya era ascendido, por lo tanto no tomó encarnación física. Por lo tanto preparó y utilizó a alguien que estaba en un cuerpo físico, para ser su portavoz en este reino. Lo tomó y le mostró personalmente la ley desde el punto de vista interno y externo, y le hizo experimentar muchas fases de la misma. Algo de esto está registrado en Misterios Develados, volumen 1, y La Mágica Presencia, volumen 2. Saint Germain permitió que se publicara solo lo que él pensaba que el pueblo podía tomar. Misterios Develados fue publicado el 16 de enero de 1934. Frente al libro dice que todas esas experiencias tuvieron lugar durante agosto, septiembre y octubre de 1930. Unos meses más tarde tuvo las experiencias que se registran en La Mágica Presencia. Cuando empezaron las clases, Misterios Develados se usó como un cernidor, por el cual se clasificaban los que iban a asistir a las clases y los que no. Así que a través del libre albedrío cada individuo se eliminaba a sí mismo. El señor y la señora Ballard buscaron la verdad durante más de 30 años. Investigaron sobre cada enseñanza metafísica y oculta. El señor Ballard se preparó para este trabajo durante 30 años, la mitad de ese tiempo fue a niveles internos. Evidentemente, cuando el señor Ballard todavía comía carne, una vez se sentó en un mostrador y pidió un filete. Cuando se le presentó, cortó un trozo y empezó a masticarlo. Cuanto más masticaba, más grande se hacía. Entonces pareció oír una voz al oído que decía que era el último filete o carne que comería. Cuando el señor Ballard tenía 20 años, fue a Inglaterra en relación con la finca de su madre, la finca Stoneleigh, Westshire, y de nuevo cuando tenía 24 años, obtuvo pruebas de que 16 personas habían sido asesinadas para mantener la finca. Se había puesto algo de fruta en su habitación de hotel. Tuvo el impulso de no comerla, pero comió un poco y se envenenó. Se había puesto arsénico en ella. Sin embargo, sobrevivió, ya que recibió ayuda del reino interior. A los maestros se les permitió hacer eso porque estaba destinado a hacer este trabajo para la luz. Él dijo que si hubiera obtenido lo que debía de la finca lo habría tenido para usarlo para la luz. El señor Guy Warren Ballard usó los nombres falsos de Ray Richardson y Dick Gilbert, y el seudónimo de Godfrey Ray King. El significado interior: Dios se libera por el poder de la luz y se convierte en rey. Nació en Newton, Kansas, el 28 de julio de 1878. Él dejó el cuerpo el 29 de diciembre de 1939. 5:20 de la madrugada, en el 2545 de la avenida Vermont, Los Ángeles, California, en la casa de su hijo. Hizo la ascensión a medianoche de 1939 a 40. Medía 1,8 metros de altura. Ahora en el estado de ascensión mide 1,8 metros de altura. Su cualidad cósmica es la obediencia. En un momento dado, el señor Ballard tuvo un fuerte impulso para aprender a tocar el arpa. Así es como conoció a la señora Ballard en 1916, y tomó algunas lecciones de arpa. Poco después se casaron. La señora Edna Willard Ballard, 25 de junio de 1886, 10 de febrero de 1971, utilizó en sus escritos Chanera y Lotus Ray King. En un momento en que trabajaba en la librería de un pariente en Chicago. No le temía al trabajo. La señora Ballard era arpista e hizo algunos conciertos. Una vez para un concierto solo unas pocas personas se presentaron debido a las severas condiciones climáticas. Los maestros observaron para ver lo que ella haría. Tocó todo el concierto como si hubiera un lleno total.
Desde el punto de vista interno, eso era una prueba, una iniciación, que ella pasó. Donald, el hijo de ellos, 12 de mayo de 1918, 5 de septiembre de 1973, fue bautizado como Edona Eros. El Sr. Ballard hizo algunos trabajos de curación antes de entrar en esta enseñanza. Sintió la necesidad de estar presente con el paciente. No hizo un tratamiento de ausencia. Cuando tuvo esas experiencias, se le mostró lo bien que había seguido sus indicaciones. Más tarde, cuando tuvo esta enseñanza, se dio cuenta de que para curar no era necesario estar presente con el paciente. Algunos se preguntan por qué los Ballard fueron los elegidos para llevar a cabo esta enseñanza, y no otros que creen que están mejor cualificados. Desde el punto de vista exterior y el mundo de la apariencia que podría ser, pero no desde el punto de vista interior. Más tarde eso se demostró en algunos casos. Además, los maestros solo podían utilizar a aquellos que estuvieran dispuestos y se ofrecieran voluntariamente. En el pasado fueron fundamentales para llevar a las civilizaciones a su cúspide y tenían una estrecha asociación con Saint-Germain. Este también fue el caso de la mayoría de los estudiantes en el comienzo de este trabajo. También estaban dispuestos y se ofrecieron voluntariamente a prestar este servicio, es por eso que fueron atraídos y otros no. Muchos más fueron llamados pero no respondieron, y muchos de los que sí respondieron no lo lograron por falta de aplicación. El Sr. Ballard dejó Chicago en marzo de 1929 y fue a Los Ángeles, California, tomó residencia ahí, cuando por primera vez se quedó con el Sr. Mosure. Tenía alguna relación con la minería, y una vez dijo que había paleado toneladas de ella en la mina de un tío, y que era capaz de dejar fluir la luz lo suficiente como para que no afectara sus manos. Para ser un hombre, tenía unas manos hermosas. También dijo que nunca se había hecho la manicura. En 1929, cuando el Sr. Ballard pasaba por el fuego, tiempos muy difíciles, pruebas o iniciaciones, Saint-Germain firmó una carta a la señora Ballard, Rimbusi Saint-Germain. Rimbusi significa gran señor, ya que era el señor del séptimo rayo. A finales de 1929, el Sr. Ballard estaba en alguna oficina, presumiblemente por motivos de trabajo. Había bajado de allí y evidentemente las cosas no habían ido muy bien. Estaba en Broadway, en el lado oeste de la calle entre la sexta y la séptima, cuando de repente se encendió esa fuerza y dijo: «Tú me has asustado por última vez. Tú no tienes poder». Esa fuerza era su propia creación humana acumulada. Poco después de eso las cosas comenzaron a romperse para él. Él, alias Ray Richardson, consiguió un trabajo del gobierno en el Monte Shasta. Se quedó en una habitación sobre una tienda o un lugar de comida en Weed, según se dijo. Los domingos hacía largas caminatas por la montaña. Mr. Ballard en el centro junto a otros senderistas en la casa de descanso en Mount Shasta, agosto de 1930. Se dijo que subió por primera vez al Monte Shasta el 16 de agosto de 1930. Fue allí donde Saint-Germain se acercó a él. También que conoció a David Lloyd en el lado este de la montaña. Ellos se habían registrado con el guardabosques, pero más tarde solo el Sr. Ballard registró su salida. El Sr. Dachi Salabay era el jefe de los guardabosques de MC Cloud en el Monte Shasta. Después de que el Sr. Ballard regresó a su casa en Chicago, tuvieron clases privadas en su casa. Esto fue solo por invitación. Algunos de los 7 asistentes que más tarde se convirtieron en los mensajeros designados por Saint-Germain. La señorita N, que se alojaba en la casa y cuidaba de Donald mientras la señora Ballard trabajaba, dijo que cuando él regresara a casa, la señora Ballard le dijo que viniera a conocer a su marido. Entonces de otra habitación salió este hombre alto, bien construido, con una gran luz, que ella podía ver claramente. La semana anterior al 3 de octubre de 1932, una noche después de la cena, el señor y la señora Ballard y su hijo estaban dentro del comedor de la cocina, cuando Saint-Germain proyectó un rayo de luz blanca de unos 3 pies de diámetro sobre la mesa. A través de él le oyeron decir que le gustaría dar una serie de discursos si quisieran cooperar. La señora Ballard estaba lista en ese momento, pero él dijo que no, que empezarían la próxima semana y lo harían 2 veces por semana. Los dictados comenzaron el 3 de octubre de 1932, casi todos fueron dados un lunes y un jueves de la semana.
Eso se hizo a través de un rayo de luz y sonido de pura luz blanca a través del cual se puede hablar, oír y ver a cualquier distancia. Los maestros dijeron más tarde que ese método no se usaría con nadie más mientras los mensajeros siguieran adelante con este trabajo. Los primeros 26 discursos del volumen 3 de la serie Saint Germain, Libros Verdes, discursos o pláticas del I Am, Yo Soy, más conocido como Libro de Oro, son los primeros sobre los 73 dados en ese momento. La mayoría de ellos fueron dados a través del rayo de luz y sonido, pero unos pocos fueron dados por el Maestro Ascendido estando presente en su cuerpo visible y tangible, no físico sino un cuerpo de sustancia de luz pura que era tan tangible como un cuerpo físico. Se continuará, pero presentaremos los siguientes 3 párrafos, que pertenecen al final de este artículo. El año pasado, 1984, comenzó el rumor de que solo los 3 primeros libros verdes y serie Saint Germain eran auténticos. Eso es falso. Los dictados en esos libros son más exactos y auténticos y sin conceptos humanos, que cualquier cosa recibida o emitida a través de todos estos llamados canales. Están libres de conceptos humanos que no pueden decirse de todos estos otros. En las clases públicas, las palabras fueron mostradas por el maestro ante el señor Ballard en letras de luz dorada viva, de unos 2 centímetros de altura, y se movieron con bastante rapidez ante sus ojos. Las vio con su vista interior, se paró en el estrado, y dijo las palabras en un sistema de megafonía mientras las leía. Así fue como la gente de la audiencia las escuchó cuando fueron dadas por primera vez por el maestro. Normalmente mantenía los ojos cerrados para mantener la concentración, pero podía verlos de cualquier manera. Algunos estudiantes en la audiencia vieron las letras en varias ocasiones. Se preguntó por qué algunas personas se oponen tanto a lo que vino a través de la actividad del puente en los años 1940 a 50. La señora Ballard no aceptó que la actividad del puente fuera el trabajo de los maestros, como la actividad I Am, Yo Soy. Se opuso y lo transmitió a los estudiantes. Por lo tanto, hay quienes creen que es falsa y del psíquico. Sin embargo, cada uno tiene libre albedrío y es libre de creer lo que quiera. Así que si no son lo suficientemente sensibles y /diagonal o no han prestado suficiente atención para percibir la verdad sobre eso, ellos son libres de creer lo contrario. Ya que eso no cambiará el logro cósmico logrado en ese momento. Entonces al final de la encarnación, cuando lleguen al otro lado, podrán ver por sí mismos. Para los seres humanos es tan fácil creer lo que es falso como creer la verdad. Adekalag, Ley de la Vida Iluminador, V7 número 2, julio-agosto 31 DC 1985, Adekalag Publicaciones. La señorita N dijo que una noche, cuando iba a ver un dictado, ella pensó en salir a dar un paseo. Para poder salir, tenía que pasar por el comedor, donde se hacían los dictados. La señora Ballard le dijo que podía sentarse en el sofá de la habitación de enfrente, junto a la puerta. Pero ella era concienzuda y no quería interferir de ninguna manera. Así que salió a dar un paseo, y pronto empezó a llover. Volvió a entrar en silencio y lo único que podía hacer era sentarse donde la señora Ballard había dicho. Cuando le preguntaron si podía oír, dijo que sí, que podía oír claramente a Saint Germain. En sus clases particulares, ahora los estudiantes quieren saber por qué los maestros no aparecen. Así que un día cuando el deseo era fuerte y tal vez se estaba discutiendo, hubo algún movimiento en la sala contigua, e instantáneamente fueron atrapados por el miedo. Así que por supuesto el maestro no podía aparecer. Era Chara probándolos, y si no hubieran temido, probablemente habría entrado en la habitación. Un estudiante que asistía a sus clases particulares dijo que a medida que el señor Ballard se involucraba más y más en la vida del mundo exterior, su luz disminuía lentamente. Otro estudiante dijo que cuando el señor Ballard llegaba a casa después de esas experiencias, planchaba las sábanas de la mangle en el sótano, ya que no quería que la señora Ballard tuviera que hacerlo. También dijo que el señor Ballard le dijo al principio que los 3 esperaban hacer una triple ascensión. Una noche, cuando el señor Ballard fue a una farmacia del vecindario por un pequeño artículo, vio a un hombre acercarse a un bar y luego darse la vuelta y alejarse. Cuando se alejó un poco, se dio la vuelta y volvió a la taberna, y luego se alejó de nuevo. Lo hizo varias veces, evidentemente tratando de conquistar el deseo de licor. Mientras el señor Ballard observaba,
se dio cuenta de lo que pasaba e hizo la llamada para liberarlo de esa fuerza. El hombre se dio la vuelta al instante y corrió por la calle tan rápido como pudo. Esos 3 cuerpos conservados durante tanto tiempo en el retiro del Tetón debían ser absorbidos por cada uno cuando se produjera la ascensión. Se aclara que han ascendido, así que en ese caso los cuerpos ya no estarían allí. En ese cuerpo que Saint Germain preparó para el uso del señor Ballard, podía ir con Saint Germain a varias partes de la Tierra en 1 o 3 minutos. Podía funcionar en 4 dimensiones, no reconocía el tiempo y el espacio ya que no estaba limitado como en su propio cuerpo físico. Cuando Saint Germain envió por primera vez a los mensajeros a llevar la luz, los hizo ir a Filadelfia, la cuna de la libertad, del 10 al 19 de octubre de 1934. Esa fue su primera clase fuera de Chicago. Debían 5 meses de alquiler. Saint Germain les dijo que buscaran en su presencia, I am, yo soy, lo que necesitaran. En el tren que iba hacia allí, en un momento dado, cuando miraron por la ventana vieron un doble arco iris. Lo que se toma como una señal de que hay cosas mejores o logros por delante. Dejaron a la señorita N para que se ocupara de las cosas de la casa. Así que cuando la factura de la luz llegó, se puso sobre la mesa. La noche anterior a la fecha de vencimiento ella puso todo el dinero a mano allí, que era solo la mitad. Pero en la mañana anterior a que necesitara ir a pagarlo, estaba la cantidad exacta completa. Un estudiante que asistió a las primeras clases en Los Ángeles dijo que la señora Ballard usaba el mismo vestido reunión tras reunión. Nos enteramos de que más tarde hubo momentos como en una cafetería, cuando se trataba de pagar la cuenta que el señor Ballard sacó de su bolsillo la cantidad exacta. En abril de 1936, algunos estudiantes dijeron que al señor Ballard se le había ofrecido su ascensión 2 veces, pero que la rechazó para poder estar aquí como nosotros, para ayudar a la humanidad. También se dijo que había conocido a 240 maestros ascendidos, en los diversos lugares a los que Saint Germain lo había llevado. Nos dijeron en 1936, que Saint Germain, a través de un estudiante comenzó la propaganda del jugo de tomate. También lo mismo con la piña y los zumos de cítricos. Así que no era solo un gran plan de ventas. Calac, Ley de la Vida Iluminador, V7 número 3, September-October, 31 Era de Liberación y 1985, Calac Publicaciones en el comienzo de los esfuerzos de Saint Germain por introducir la nueva era, el señor y la señora Guy W. Ballard y su hijo Donald, fueron nombrados mensajeros. Y Saint Germain nombró a otros 7 a principios de los años 30, fueron llamados los mensajeros nombrados, el señor Paul Stickle, el señor William J. Cassiere, la señora Bliss, el señor y la señora Ferguson. Más tarde Earl Thomas y el señor y la señora Gallagher hicieron trabajo de campo. Cuando llegó el momento de imprimir el libro Misterios Develados, los Ballard no tenían el dinero. Tenían que buscar a su presencia, I am, yo soy. Visualizaron billetes de $100, suficientes para pagarlos. Luego, para pagar la impresión, etc., el dinero vino de un estudiante, Merica Akran, en billetes de $100. Los siguientes son comentarios hechos durante las clases. En la página 21 de Misterios Develados, segunda edición, el representante del gobierno belga mencionado fue Van der Nel. En el último banquete de hace 70.000 años, cuando Saint Germain era el rey y los 3 Ballard eran sus hijos, hubo 576 invitados. Todos ellos recibieron la esencia electrónica pura líquida del reino de la luz, que les dio protección del alma a través de los siglos. El ser que dio esto fue el gran director divino, así se dijo. Muchos de estos individuos estaban en la actividad en los años 30, página 48-50. Las hordas de almas primitivas que invadieron las civilizaciones de los desiertos de Gobi y del Sáhara fueron rezagados de los planetas. Página 94, versión original Saint Germain Press. El ser cósmico que dio la orden de preservar los cuerpos que estaban en los ataúdes fue el gran director divino, hace 70.000 años. Eso nunca se hizo para nadie más, así que esos 3 cuerpos eran los únicos. Página 123, versión original Saint Germain Press. Los 3 Ballard vinieron de la ciudad dorada, en el etérico, sobre el desierto del Sáhara para encarnar en la civilización inca. Página 127, versión original Saint Germain Press. Esos cuadros de la civilización inca, hechos por Lotus Señora Ballard,
fueron grabados en colores naturales en láminas de oro. Son los únicos como este en el planeta. Página 181, versión original Saint Germain Press. El hombre que casi descubrió el mismo proceso que hizo imperecedero al metal y que se usó en las ciudades de la entonces Amazonia, fue Roberta Armstrong. Esto se llamó monite. Las calles pavimentadas con él durarían casi indefinidamente. Página 191, versión original Saint Germain Press. Cuando se reunieron en el retiro del Tetón, el 31 de diciembre de 1930, el señor Ballard estaba en el cuerpo que Saint Germain le había preparado, la señora Ballard y Donald estaban en sus cuerpos etéricos. Páginas 243 a 4, versión original Saint Germain Press. El señor Ballard escribió originalmente el poema, La Ascensión, que aparece delante de Misterios develados. Pero la señora Ballard lo revisó. La Ascensión. Siento que la llama de Dios me toca la frente, el aliento del amor eterno ahora, levanto mis ojos y veo. Mi propio gran Dios yo sobre mí. Una nube deslumbrante lo envuelve todo, escucho la llamada de mi propia presencia de Dios, uno siente una oleada de la gran fuerza del amor, entro en lo profundo de su aliento, su luz. Veo dentro de esta llama pulsante, escucho y escucho mi nombre secreto, siento el brillo, el aliento de la gran llama, soy la victoria sobre la muerte. Ahora me presento como libre ascendido, a la luz de mi corazón, todas las cosas se inclinan, soy un ser de causa única. Y esa causa, el amor, el tono sagrado. Derramo la vida, levanto, mi corazón fluye y canta sus alabanzas, mi poder se fortalece e inspira, mis grandes rayos de luz son los propios fuegos de Dios. Soy un sol, mi amor, su luz, todo lo demás se pierde en la oscuridad, sé que soy Dios el uno, la fuente del gran sol central. Godfrey King, revisado por Chanera. Se dijo que el señor Ballard era George Washington, la señora Ballard, Benjamin Franklin, también Juana de Arco, el señor Ballard, Sir Louis de Conte, escribano, paje y secretario de Juana de Arco, que escribió los recuerdos personales que figuran en el libro sobre Juana de Arco de Mark Twain. Donald Ballard fue marqués de Lafayette. En tiempos de Jesús, el señor Ballard se encarnó como a Emilius, el centurión romano, y la señora Ballard como a Dina. Los cuadros de Jesús y Saint Germain en los primeros libros de la serie de Saint Germain fueron pintados por Charles Sindelaar, un renombrado artista. Pintó el cuadro de Jesús, la cabeza de Cristo, en septiembre de 1929, en el 6200 de Fountain Avenue. En la avenida El Centro, Los Ángeles, Ca. En la exposición anual de arte del Club de Artistas, fue aprobada sin ninguna crítica, lo cual era muy inusual. Hizo el cuadro de Saint Germain en 1935, en el Hotel Richelieu, 1050 Van Ness Avenue, San Francisco, Ca. Los cuadros de Jesús y Saint Germain por Charles Sindelaar. La revista mensual La Voz de la Jam Yo Soy, fue instigada por el maestro Jesús, y le dio la responsabilidad de publicarla al señor Sindelaar, quien estaba familiarizado con los procedimientos de impresión, y los diversos tipos de impresión. Esto lo llevó a cabo hasta marzo de 1942. Los cuadros y el trabajo artístico de la revista fueron hechos por él. Se dijo en los años 30 que en una encarnación anterior era Leonardo da Vinci, también Lázaro en tiempos de Jesús. La lámina o gráfica de la presencia original que tienen ahora fue hecha por Maida Kamahara. A ella y a un joven, a ambos se les dio la visión, ella siguió adelante y él no. Antes alguien había hecho un tipo de boceto que mostraron junto con las diapositivas de las formas de pensamiento, los cinturones de gas, etc. Se dijo que Saint Germain solo quería las dos figuras en la lámina original, el cuerpo electrónico y la forma física representados. Esto era porque quería que la atención del estudiante se mantuviera en la presencia I am yo soy. En ese momento la conciencia masiva acumulada a través de las edades, de olvidar y rechazar la presencia tenía que ser penetrada y descompuesta. Más tarde, el 29 de mayo de 1938, dijo que los estudiantes podían llamar a la presencia I am yo soy, y directamente al ser crístico, y podrían tener resultados más rápidos. La acción de la llama azul alrededor del tubo o pilar de protección solo se dio a finales de los años 30. Los 7 colores de los 7 rayos nunca fueron liberados en la actividad I am yo soy.
Eso fue dado por el Maha Chohan, el 18 de enero de 1953. Así que no tienen estos colores ni los colores en el orden de los rayos. En las clases públicas que se celebraban en las distintas ciudades del país, normalmente el señor Ballard no sabía de antemano qué maestro iba a hacer el dictado. Varias veces tenían que cambiar su plano horario porque la acción vibratoria en la sala del alumnado no estaba bien que ese uno dictara y otro lo rellenaba. Durante la clase de Chicago del 7 al 16 de octubre de 1938, en la Ópera Cívica, se entregó una citación al señor Ballard mientras estaba sentado en el vestíbulo firmando libros para los estudiantes. Se informó en el periódico el 14 de octubre de 1938. Fue en relación con un trabajo que había hecho allí antes de ir a Los Ángeles en 1929. Un abogado deshonesto se apoderó de una persona que tenía alguna queja sobre algún trato realizado entonces. Pensando que los Ballard tenían dinero ahora, demandaron y calumniaron al señor Ballard. Fue en el momento en que ese vicio se estaba extendiendo. Durante la clase de Chicago, la noche del 15 de abril de 1939, después de la clase vimos una cruz de luz blanca en el cielo visible a la vista de cualquiera. Incluso mucho después de que la reunión terminara, todavía se podía ver. La noche siguiente Saint Germain dijo que lo que presenciamos fue la luz cósmica en una cruz que representaba a Cristo. Los Ballard y un grupo de estudiantes fueron al Festival de Música en el Soldiers Field, Puerta 35, Sec. 137. Tenían exhibiciones de agua de colores que parecían como varias llamas bailando. Fue muy impresionante y hermoso. En el camino hacia el este el último de agosto de 1939, cuando íbamos por Salt Lake City, algunos miembros del personal querían ir a ver la película El Mago de Oz, como se estaba mostrando allí. Cuando se mostraron los hermosos templos verdes, el señor Ballard dijo que representaban los templos Esmeralda en niveles interiores. Luego, al final, cuando la vieja bruja se disolvió completamente, dijo que representaban el fin de los magos negros, que habían sido todos removidos de la tierra por los grandes. El primero o mago negro fue tomado durante la clase de San Diego, del 4 al 11 de marzo de 1936. Interesante, las fuerzas oscuras que fueron responsables del hundimiento de Lemuria tenían un poderoso foco en un punto del océano justo a las afueras de San Diego. El último mago negro fue tomado el 25 de febrero de 1939. Tenía su foco en la Selva Negra en Alemania, dejaba su cuerpo físico y trabajaba fuera del cuerpo, en su cuerpo interno. Cuando el maestro lo capturó, lo mantuvieron aquí por una semana antes de sacarlo de la atmósfera y llevarlo al llamado compuesto empalizada. Durante ese tiempo lo obligaron a atraer las corrientes de energía de fuerza destructiva que había tejido a través de la sustancia de la Tierra, de vuelta a sí mismo y barra diagonal, o a su aura. Durante la clase de Cleveland del 13 al 22 de octubre de 1939, los automóviles de Ballard fueron atacados. Fue entonces cuando el señor Ballard dijo que no podía aguantar más y pidió su ascensión. Luego se dio vuelta y le preguntó a la señora Ballard qué iba a hacer, venir o quedarse. La señora Ballard dijo que alguien tenía que sostener el ideal para la humanidad y que ella se quedaría para continuar. Más tarde ella dijo en una reunión que ella tenía ese sentimiento, que el ser crístico, cuerpo mental superior, sabía que tomaría más poder del que tenía en lo físico. De esta manera, por el señor Ballard y otros ascendiendo, y por la señora Ballard quedándose aquí, más poder podría ser vertido. Adekalag, Ley de la Vida Iluminador, V7 número 4, November-December, 31 Era de Liberación y 1985, Adekalag Publicaciones. Después de que el señor Ballard volviera a casa tras aquellas experiencias con Saint Germain, una noche fue a la farmacia a por algún pequeño artículo. Evidentemente tuvo que pasar por un paso subterráneo cercano, parece que era en el camino de vuelta. Cuando se acercó, todo alrededor de él había una luz o resplandor verde, que más tarde se dio cuenta que era el resplandor del ángel Deva del templo de Jade, el ser guardián para actividad, Ayam Yo Soy. La opinión general de los estudiantes es que el señor Ballard, mientras estaba en el monte Siasta, se alojó en el MC Cloud Lodge. Antes de su viaje a Honolulu, en agosto de 1936, el señor Ballard recibía los mensajes a través del rayo de luz y sonido, de esta manera escuchaba la voz audible del maestro. Pero a su regreso hubo un cambio en el modo en que recibía los dictados y las palabras se mostraron ante su vista en letras de luz viva,
de unos 2 centímetros de altura. Uno de los que vio las letras de luz de la audiencia dijo que en lugar de estar en orden inverso como uno esperaría, se leían de forma natural, de la misma manera que el señor Ballard las veía. Este cambio se debió a que el último vestigio de su creación humana se había transmutado. Dijo que mientras estaban en el barco dormían la mayor parte del tiempo, y entonces es cuando el trabajo interno tuvo lugar. La sustancia purificada de su cuerpo físico fue elevado en su cuerpo etérico, que solo se retiró el 29 de diciembre de 1939. Hasta el año nuevo 1939 a 40, en el retiro del Tetón hizo la ascensión, por el cuerpo etérico en el que estaba la sustancia purificada del cuerpo físico, fusionándose con ese cuerpo en el ataúd de hace mucho tiempo, que luego ascendió a su ser crístico. Todo esto se hizo en plena autoconciencia. Luego ascendió a su cuerpo electrónico del I Am Yo Soy, que completó la ascensión. Después de eso solo había 2 cuerpos en los ataúdes, el de la señora Ballard y el de Donald. El servicio para los difuntos para el señor Ballard fueron dirigidos por la señora Ballard. Se dijo que había 77 presentes, solo por invitación. El ataúd estaba envuelto en una bandera americana. Después del servicio de féretro cerrado, el cuerpo fue llevado al crematorio. El personal y tal vez algunos otros lo siguieron, y luego vieron que el ataúd era empujado al canal o túnel al final del cual se podían ver las llamas en el horno. La primera reunión de grupo a la que asistieron la señora Ballard y el personal después de la ascensión del señor Ballard fue donde Rataana en Lake Avenue en Los Ángeles. Se había colocado una gran foto del señor Ballard en y cerca del frente de la plataforma con flores a cada lado. Esa foto estaba tan cargada que parecía viva. La nueva dispensación para la ascensión fue posible gracias a la aplicación y el trabajo que los estudiantes hicieron en los primeros años de las clases públicas. En el tiempo se aplicaba solo a aquellos estudiantes que habían prestado suficiente servicio impersonal y /diagonal o tenían suficiente calificación del pasado junto con ello. Ahora la gente lo lee y piensa y decide que va a hacer la ascensión, ya sea si califica o no, piensan solo porque quieren creer en que tendrá lugar. Sin embargo, el señor Ballard, que ya estaba más que cualificado para hacer la ascensión, nunca dijo que lo haría, sino que dijo más de una vez: cuando me haya limpiado y purificado lo suficiente, cuando haya derramado suficiente amor y bondad, cuando haya sido lo suficientemente humilde y agradecido, cuando haya servido lo suficiente, entonces entraré en ese hogar de mi presencia. El señor Ballard dijo una vez que no tenían una organización, y que nunca la tendrían mientras él estuviera aquí. Sin embargo, después de que él se fue y la señora Ballard estaba a cargo y había tanta viciosidad siendo liberada, que algunos de los hombres del minuto que se esforzaban por ayudarla, consiguieron crear una organización. Así que a partir de julio de 1940, en la revista apareció Saint Germain Press, INC en lugar de Sindalabre Studios. Los maestros ascendidos y la Gran Hermandad Blanca no tienen una organización. Solo trabajan en cooperación y en obediencia a la ley, lo que hace innecesario tener una organización. Cuando sacaron los libros, la señora Ballard tuvo el deseo de darlos a la gente. Le preguntó a Saint Germain si podía aprender a precipitar y regalar los libros. Dijo que no, que la gente necesita dar algo por lo que recibe. Así que incluso en las clases, los estudiantes daban su energía a través de decretos y canciones, y luego se les daban los dictados de los maestros. El señor Ballard mencionó que usaba la llama violeta transmutadora durante 3 horas al día. El señor Ballard se había ocupado de todo lo relativo a las actividades del grupo. La señora Ballard se ocupaba de la edición y publicación, etc. Así que cuando el señor Ballard dejó este reino, la señora Ballard y la secretaria, BM, no sabían nada del trabajo del grupo. La señora Ballard se hizo cargo pero no estaba familiarizada con los procedimientos del grupo. En 1940, desde que el señor Ballard se había ido, muchas cosas en y sobre la actividad estaban cambiando. Su partida fue para los estudiantes leales, similar a la de Jesús, como lo fue para sus seguidores sinceros. En los años 30, Rataana, un director de grupo, había reunido 5 lecciones muy cortas para principiantes. Un estudiante X del personal, que tenía los archivos de los directores de grupo y estaba familiarizado con las actividades del grupo habiendo ido a las reuniones del grupo en las diversas ciudades, se dio cuenta de que esas 5 lecciones no eran adecuadas para preparar o dar suficiente información a alguien que entraría en un grupo de decreto.
Que había una necesidad de más instrucción básica para aquellos interesados en esta nueva enseñanza maestra ascendida. Así que fue discutido con la secretaria, sugiriendo lo que se debería hacer, y para que ella lo discutiera con la señora Ballard, pero ella dijo que siguiera adelante y reuniera el material. Desde que entró en actividad en 1936, A.D. Calac había indexado todos los libros y revistas hasta la fecha. Esto estaba en cientos de pedazos de papel, más que una caja de zapatos llena. Estos fueron ordenados y puestos en orden alfabético. Se seleccionaron y determinaron los temas y luego se reunió el material para ellos, haciendo 7 lecciones fundamentales. Algunas de ellas estaban mecanografiadas y el resto solo daba referencias. Esto fue presentado a la secretaria que lo mecanografió para su impresión, y luego presentado a la señora Ballard para su aprobación. Ella sugirió más material sobre la llama violeta. La secretaria sugirió una referencia particular sobre la precipitación, estos fueron localizados e insertados. Este bosquejo se imprimió por primera vez en 1940. A.D. Calac tuvo la idea de juntar más tarde otros 2 conjuntos de 7 lecciones. Entonces, en algún momento después de que las clases fundamentales se llevaban a cabo, algunos estudiantes regulares querían saber si también podían asistir a esas clases. La secretaria se puso de acuerdo con A.D. Calac, quien señaló que podría beneficiar a los nuevos estudiantes teniendo a algunos en la reunión que estuvieran familiarizados con las canciones y los decretos. También se le señaló a la secretaria que solo pasar por el conjunto de 7 lecciones una vez, para alguien que no está familiarizado con las enseñanzas esotéricas, no era suficiente para ir a los grupos regulares de decreto. Sería mejor que asistieran primero a 2 series de lecciones. Durante esta discusión, de repente ella dijo algo al respecto, entonces, que cada estudiante tomara las lecciones fundamentales 2 veces al año. Eso no era la dirección del maestro ascendido, era una acción del plexo solar. Así que evidentemente se puso en el esquema fundamental y cuando la señora Ballard lo revisó, ella no lo captó, ni se dio cuenta de los efectos de largo alcance que podría tener. Y por eso, todos estos años, para asistir a los grupos de decreto regulares, los estudiantes debían tomar los fundamentals cada 6 meses. Esto fue cuando Europa estaba tratando de llevar a América a la guerra, y los estudiantes eran particularmente activos en el trabajo de decreto en ese momento. Los maestros habían dicho que el presidente Roosevelt y Churchill habían hecho un pacto para ganar el control sobre todos los pueblos. Se esforzaron mucho para conseguirlo a través de la guerra. Así que cuando el Congreso no le dio al presidente el poder de declarar la guerra, hubo algunas maniobras y fue instigado desde la Casa Blanca. Así fue como se produjo el bombardeo de Pearl Harbor. Los maestros también informaron a los estudiantes que había atrocidades en Europa, lo que sería increíble. El mundo es consciente de ello. En ese momento, algunas personas que sabían que esos hornos se estaban construyendo no podían creer que se pudiera llevar a cabo, así que no hubo oposición. Los maestros también señalaron que siempre que los seres humanos hacen un pacto como y se logró, entonces siempre uno de ellos se deshace del otro u otros. En Los Ángeles había un grupo de decreto cada noche de la semana, así que para dar tiempo a algunos estudiantes a tomar los fundamentals, un grupo de decreto tuvo que ser terminado. En esa primera lección de fundamentals, la acción interna fue desastrosa, en lugar de decretar, lo cual era tan necesario, tuvieron que sentarse allí y solo escuchar. En 1941, A.D. Calac sugirió a la secretaria que sería más conveniente para los directores tener el material para los fundamentals impreso en forma de folleto. Pero ella dijo que no, que podrían reunir el material para cada lección. Sin embargo, en 1965, lo hicieron y también hicieron el cambio de 7 a 9 lecciones. Nota del traductor, el estudiante X era Alice Schultz o en su abreviación como A.D. Calac. A.D. Calac, Ley de la Vida Iluminador, V7 número 5, enero-febrero, 31 Era de Liberación y 1986, A.D. Calac Publicaciones. En las primeras clases de todo el país, cualquiera de la calle podía entrar. Más tarde tenían un policía apostado durante las reuniones. En 1939 dijeron que Saint Germain pidió que se cerraran las clases. Así que se emitieron tarjetas.
Antes de eso solo los estudiantes 100% tenían tarjetas. Un día durante una clase en el auditorio del santuario, un hombre con un arma entró. Eso fue antes de que se cerraran las clases. Evidentemente el señor Ballard se dio cuenta de ello. Pero solo lo contó un poco más tarde en una reunión. Si el hombre hubiera intentado disparar, los maestros, que por supuesto lo sabían, lo habrían incapacitado para hacerlo. Una dama que había tenido problemas de espalda durante mucho tiempo vino a una reunión y se curó. Luego ni siquiera continuó con el trabajo, como lo hacía la gente en tiempos de Jesús. El hijo de una de las mujeres que perseguía el trabajo vino y se sentó en la primera fila. El señor Ballard hizo la llamada para liberarlo de esa condición. Mientras el cambio se producía en su cuerpo, se desmayó. El señor Ballard pidió que alguien trajera un vaso de agua. Cuando lo trajeron, dijo que esperara, ya que quería cargarlo primero. Así que pidió que se cargara con lo necesario. Más tarde alguien comenzó un rumor de que incluso cobraban, es decir, dinero por un vaso de agua. Eso muestra lo que la ignorancia y los conceptos humanos harán. En la revista La Voz de la I Am Yo Soy, edición de marzo de 1936, en un artículo de la señora Ballard, se afirma que Francis Bacon fue la última encarnación de Saint Germain. Luego, a finales de los años 30, un día en clase mientras la señora Ballard hablaba, de repente empezó a toser como si se atragantara. El señor Ballard estaba sentado en una silla en la plataforma, se levantó y emitió un decreto y pronto su tos cesó. Dijo que el jefe de la AMORC, una organización Rosacruz, afirmaba ser Francis Bacon, y que estaba interfiriendo o tratando de detener este trabajo. Estábamos sentados en una de las primeras filas de asientos en el centro del balcón, y la señora S. dijo que vio una mano, en lo interno, agarrada a la garganta de la señora Ballard. Cuando el señor Ballard pidió su ascensión, Saint Germain le dijo que debía quedarse aquí hasta que se completaran ciertos trabajos. Por lo tanto, no se fue hasta el final del año. Evidentemente esto era para completar el trabajo que estaba en el plan maestro para el periodo de julio a diciembre. En julio de 1940, el Tribunal Federal de los Estados Unidos acusó a 24 personas en la actividad. La señora Ballard y Donald eran dos de ellos, se dijo. También el señor Ballard, aunque él había fallecido por cargos de uso fraudulento de los correos de los Estados Unidos. En la revista de febrero de 1942, había un anuncio que afirmaba que a través del vicioso intento de interferir en la actividad de Saint Germain para hacer llegar esta instrucción maestra ascendida al pueblo, se les estaba negando el uso de los correos de los Estados Unidos. Esto duró algunos años, mientras la pelea en la corte continuaba, pero en los años 50 fueron reivindicados, por lo tanto podían volver a usar los correos. En un aviso en la misma revista se decía que los grupos de decreto en el Shrine Auditorium, en Los Ángeles, fueron descontinuados. A principios de 1942, la señora Ballard aconsejó a los estudiantes que abandonaran la costa oeste, alegando que iba a hundirse, también que se declararía allí la ley marcial. Esto es lo que llamamos el éxodo. Ella quería que el señor Sindalabar también se fuera y trasladara la prensa a Santa Fe, NM. Pero él dijo más tarde que siguió sus propias instrucciones, y que no estaba obligado a hacerlo. Por lo tanto, se negó a ir. Así que según las indicaciones de la señora Ballard, la prensa se trasladó a Santa Fe, y ella se hizo cargo. La dirección de publicación se cambió de Publicado en los Estudios Sindalar, 2600 S. St., Los Ángeles K. a Saint Germain Press, INC, Chicago, Illinois. Los estudiantes de metafísica y particularmente de ocultismo estaban en contra de algunas cosas que los Ballard daban, porque sentían que estaban sobrepasando los límites y revelando secretos ocultos. Eso era porque ellos, estas personas, no sabían /diagonal, o aceptaban que la vieja ley oculta había sido dejada de lado. Durante las reuniones en Chicago a mediados de los 40, la señora Ballard leyó los libros Misterios develados y La mágica presencia, dando información extra mientras leía. El señor y la señora Ballard vivieron la vida con dignidad, y moralmente no se involucraron con otro del género opuesto, como la mayoría de la gente lo hace ahora. Nunca hubo ni siquiera una insinuación de este tipo. Cuando su hijo quiso casarse, no lo aprobaron e hicieron lo que pudieron para evitarlo.
Cuando le pidieron ayuda a Saint Germain, dijo que hizo lo que pudo, según la ley del libre albedrío. Dijo que era una condición kármica y que podría haber sido manejada por medio de una solicitud, pero que si no lo hacían por libre voluntad el resultado era la otra ruta. Los Ballard nunca suplicaron por dinero o cualquier contribución. Sin embargo, la ley es que debemos dar un balance por lo que recibimos. Algunas personas que fueron sanadas y bendecidas les dieron regalos en agradecimiento. El locutor en varias ocasiones señaló que las contribuciones en las clases no cubrían ni de cerca los gastos y que compensaban la diferencia con el dinero de los libros. Muchos de los que tenían curaciones, e incluso sobresalientes, no hicieron nada por la luz, y cuando los Ballard regresaron a su ciudad para la clase nunca asistieron. Eso muestra la ingratitud de los seres humanos. ¿Qué hay de esos miles, más de 20.000, de sanaciones, que hicieron esas personas por la luz y el trabajo de Saint Germain? Los seres divinos no están interesados en ningún título humano, diploma, posición en el mundo exterior, cantidad de escolaridad o riqueza, sino solo en nuestra conciencia, la voluntad de dar obediencia a nuestra presencia, I Am Yo Soy, prestar un servicio impersonal a la vida, y en hacer un trabajo bien hecho. Esto significa de acuerdo con sus estándares y no con los conceptos y evaluación de los seres humanos. El Maestro Jesús, el 25 de diciembre de 1935, dijo que los mensajeros Señor y Señora Ballard se habían probado a sí mismos, habían demostrado su habilidad para pararse y llevar la luz, y que hasta que los maestros ascendidos aparecieran en sus cuerpos visibles y tangibles, permanecerían como los mensajeros directos de los maestros ascendidos. La diosa de la luz, el 17 de octubre de 1938, dijo que nadie podía reemplazar a estos mensajeros, que la luz cósmica lo había hecho así. Que hasta que suficientes personas estuvieran firmemente ancladas en la luz y pudieran obtener direcciones de la presencia, I Am Yo Soy claramente, los dictados debían continuar. Hasta entonces los mensajeros, bajo Saint Germain, serían la autoridad para mantener esta enseñanza limpia y libre de conceptos humanos. Sin embargo, cuando la gente se despertara y hubiera alcanzado una cierta tasa de acción vibratoria y estuviera firmemente anclada en la presencia, I Am Yo Soy, para que pudiera obtener direcciones perfectamente claras de la presencia, muchos en América serían capaces de recibir. Entonces allí no sería una confusión en lo que se produjo, ya que todo estaría de acuerdo con lo que los grandes habían dado a través del señor Ballard, que si no estaba de acuerdo no sería correcto. También estaría de acuerdo con lo que la jerarquía dio en la actividad del puente de 1952 a 1958. Pero el respaldo interno, la promoción y la acción de recibir entonces, será muy diferente a la de los años 30 y 50. En los años 30 se logró más para la humanidad y la Tierra en 3 años de lo que se había hecho en todos los millones de años desde que la humanidad se apartó de la luz. Eso fue posible por la aceptación y el conocimiento de los estudiantes de su presencia, I Am Yo Soy, la llama violeta, etc., y por su aplicación. El Elohim Hércules dijo a finales de los años 30, que las dispensaciones que se habían obtenido habían cambiado los planes de muchas cosas. Dado que el Sol central era la fuente y la autoridad para el planeta Tierra que ha sido llamado a la acción, su actividad puede cambiar todo el plan de condiciones para la Tierra, incluso las que habían sido planificadas por los Elohim. Por lo tanto, aunque el plan en los años 30 era que los Ballard fueran los mensajeros y los que fueran la autoridad en el mundo exterior para la nueva enseñanza y la obra de Saint Germain, no significaba que bajo ciertas condiciones no pudiera y no fuera a cambiarse. Y así fue cambiado cuando los 20 años se habían agotado. La ley había permitido a los Ballard 20 años para dar esta enseñanza a la humanidad. Pero debido a que no había suficiente expansión de la luz para sostener el planeta en su sistema, así que cuando ese periodo había expirado la mayor autoridad tomó medidas y cambió eso. Entonces a través de la acción cósmica se logró mucho para la humanidad y la Tierra, lo cual era necesario, pero no se había logrado en el interior, que era de importancia cósmica. Así que la ley cósmica dio una dispensación por otro periodo de 20 años en el que la Gran Hermandad Blanca fue requerida para familiarizar la conciencia de la humanidad con el plan divino. Para que la Tierra se mantuviera, los desencarnados que quedaban debían ser removidos y volver a su camino evolutivo, lo mismo con los del reino del durmiente, y los del llamado compuesto empalizada. Sanat Kumara tenía que ser liberado. Todo eso tenía que hacerse primero.
Por lo tanto, los maestros pusieron en acción un nuevo esfuerzo para ver lo que se podía lograr. Una nueva publicación llamada El Puente fue iniciada en abril de 1952, por los maestros trabajando a través de otros individuos. Esto, la señora Ballard lo refutó por libre albedrío, y es por esto que algunos estudiantes se niegan a aceptar que es auténtico, y en sí mismos no han sido capaces de sentirlo. Sin embargo, cuando dejen este plano verán la verdad sobre ello. A principios de los años 50, Saint-Germain dio lo siguiente. La Gran Hermandad Blanca es requerida por la ley cósmica a familiarizar a la conciencia de la humanidad con el plan divino dentro del próximo periodo de 20 años, que se nos ha dado para completar la redención de la Tierra. Como mi rayo es el punto de contacto con la gente de la Tierra, solo a través de mis chelas puedo realizar esta rápida transición. Las apariciones de los últimos años señalan el hecho desagradable de que en vez de aumentar, el interés y el entusiasmo de aquellos en quienes he invertido tanto de mi vida, ha ido muriendo lentamente hasta que solo quedan brasas de mi llama, una vez esperanzada, en los corazones de los pocos que han elegido, sin importar el sacrificio, quedarse al margen. Demasiado a menudo a través de los siglos hemos visto la llama del entusiasmo por Dios causas parpadear y morir, y la visión de la hermandad mundial yace como cenizas muertas, sopladas por los vientos de la adversidad al olvido. Mientras haya un corazón en el que arda una chispa, hay esperanza de renovar la llama, incluso mientras una pequeña brasa arde, el leñador puede reavivar el fuego del reloj de cuya presencia protectora depende su seguridad. Viendo la escritura en la pared, hemos sido capaces de asegurar la aquiescencia de la ley cósmica, los señores del karma, y el señor del mundo, en ese momento, Sanat Kumara, para invertir la corriente de vida de mi amada Francesiki con la responsabilidad de ser tal brasa para reavivar la llama de la vida del cuerpo estudiantil. Habíamos esperado hasta el final para asegurar el apoyo o al menos evitar la oposición activa de la señora Ballard, pero como esto no ha sido posible, tendremos que pasar por un periodo de transición, durante el cual las ovejas y las cabras deberán elegir de nuevo sus respectivos caminos y luego permanecer en la meta a la que esos caminos conducirán finalmente. Los maestros sacaron de la otra actividad a los estudiantes que podían sentir sus vibraciones. Un grupo de quizás 20 a 35 que tenía años de entrenamiento y mucho ímpetu, que eran totalmente dedicados y confiables y dispuestos a seguir las sugerencias de los maestros, junto con el campo de fuerza, componían el foco central. Así que a través de estos estudiantes y junto con otros en la actividad de El Puente, todas aquellas corrientes de vida que se habían alejado de la humanidad en evolución fueron traídas de vuelta al proceso evolutivo. También se lograron otros logros. Así, Sanat Kumara pudo ser liberado el 1 de enero de 1956. Esas son cosas que nunca más tienen que hacerse. Todo esto es diferente de los métodos utilizados ahora por los llamados canales, etc. También el material que se obtiene es diferente. Ahora son solo más acciones individuales. El ciego guiando al ciego. Parece que solo la vieja guardia se adhiere a los principios y vive la vida, que parece tan rara ahora. Los grandes esperaban completar la redención de la Tierra en o para el final del segundo periodo de P.E. 20 años, pero nuevamente no fue así. Sin embargo, evidentemente se logró, ya que a lo largo de los 40 años invirtieron tanta de su energía y tiempo que fue parte de la sabiduría, para tal vez dejar que se vaya eliminando más gradualmente. Al cerrar la puerta para la reencarnación, probablemente tomará unos pocos cientos de años para limpiar la Tierra de los 10.000 millones de corrientes de vida, para que los otros de la sexta y séptima raza puedan encarnar para continuar con su evolución y cumplir con su destino. Adekalak, Ley de la Vida Iluminador, V7, marzo-abril, 31 Era de Liberación 1986, Adekalak Publicaciones. Los cambios que se produjeron. Después de que esas dos mujeres del personal de Ballard que se volvieron contra la luz, fueron despedidos por Saint-Germain, dijo que en el pasado lo que hizo a los magos negros fue el deseo de sentido no gratificado. También dijo que estas mujeres se habrían convertido en magos negros en tales circunstancias en el pasado, pero que debido al cambio de acción de la ley cósmica, la liberación de la luz cósmica y lo que se había logrado, ya nadie podía convertirse en mago negro. Sin embargo, eso no significa que la magia negra no ***a o no esté siendo utilizada. A través de los siglos los magos negros fueron en su mayoría hombres, muy pocas mujeres. Sin embargo, gran parte del impulso de estas dos mujeres fue más probablemente adquirido durante las encarnaciones masculinas. Estas dos estaban en encarnación.
Femenina esta vez porque podían tener la oportunidad de hacer las cosas bien y hacer la ascensión, pero para esto necesitaban cuerpos femeninos, mostrando que originalmente comenzaron con el aspecto masculino en predominio. La razón por la que estaban en el personal, que fue por la autoridad de Saint-Germain, como él designó a los que estaban en el personal, era que de esta manera él tenía más control y podía dar mayor protección contra las fuerzas oscuras o malignas que pudieran jugar a través de ellos o utilizarlos. Especialmente mientras establecía su trabajo y la luz hasta cierto punto. Después de lo cual las fuerzas oscuras ya no podían arruinarla o eliminarla completamente. Dijo más tarde que estas dos mujeres tenían una cierta conexión del pasado con Rusia, que a través de ellas las fuerzas comunistas y siniestras de Rusia podrían haber entrado en América, nuestro país aquí. Y entonces no habría habido ningún lugar en la Tierra donde la luz pudiera ser traída. Estas encarnaciones de allí están registradas en la historia. CR era Catherine de Medici y VL era Lucrecia Borgia. En esta encarnación tenían mucho talento y se les dio la gran oportunidad de equilibrar el mal karma a través de sus talentos en la música. El marido de CR fue elegido en el personal para ser el anunciador, y más tarde se le dio a ella la oportunidad de ser solista. También compuso algunas canciones. Más tarde VL tuvo la oportunidad de ser el organista. Un tiempo después su marido también se unió a ellos, él tocaba el violín. Así que tuvieron un tiempo glamoroso en el centro de atención, pero no hicieron la solicitud necesaria. Saint-Germain dijo más tarde que VL gastó $11 en una semana, para revistas del mundo exterior. Evidentemente ellos se asociaron o mantuvieron contacto con dos individuos, la señora M y especialmente con el Dr. B, quien había sido atraído por la ley y su presencia, Ayam yo soy, a la actividad, pero se había vuelto contra el trabajo o la luz. El Dr. B había tratado de forzar al señor Ballard a ponerlo en el personal. El señor Ballard dijo que no era su opinión. Dependía de Saint-Germain. Así que cuando el Dr. B no tuvo éxito se volvió vicioso. En la Atlántida se dice que había un templo donde ahora está Los Ángeles, en el que los ángeles eran visibles para los asistentes, y el Dr. B fue responsable de su hundimiento. De esta acción evidentemente obtuvo su nombre actual. La señora M estaba relacionada o era responsable de la destrucción de los templos de San Francisco. En la inauguración de la Feria Mundial de Nueva York, el 30 de abril de 1939, Saint-Germain estaba de pie en la plataforma en un cuerpo tangible pero no visible a la vista física ordinaria. Esperaba que ese fuera el comienzo de la llegada de los maestros ascendidos a la humanidad. Pero ese mismo día las fuerzas oscuras o siniestras a través de estas dos mujeres se las arreglaron para romper el círculo dentro del cual el personal se sostenía. Ellas, por supuesto, se habían asociado con estas otras, e hicieron cosas que no deberían haber hecho, pero la fuerza no había atravesado el círculo. Más tarde Saint-Germain las despidió públicamente. Se habían acostumbrado a vivir en esas altas vibraciones de la radiación de los maestros, por lo que cuando volvieron a vivir en el mundo exterior fue muy difícil de soportar. Uno de los maestros nos dijo una vez que si no les hubieran dado ayuda no podrían haberlo soportado. Aunque la actividad se vio muy afectada, había cobrado suficiente impulso y estaba lo suficientemente anclada como para que no fuera destruida por estas fuerzas como pretendían. El salvajismo liberado formó una fuerza tremenda sobre América que amenazó la seguridad de nuestro país. Parecía difícil para el señor Ballard ver cómo alguien podía volverse contra la luz y la mayor actividad que había llegado a la Tierra, que había tenido tales bendiciones, radiación y oportunidad. Debido a la amenaza a América, preguntó si podía tomar esa sustancia viciosa, como lo había hecho muchas veces al ayudar o curar a otros. Se dijo que Saint-Germain le dijo que no sabía por qué preguntaba, lo que evidentemente descubrió más tarde. Los médicos le diagnosticaron varias enfermedades, etc. Luego, mientras estaba en Cleveland, Ohio, del 13 al 23 de octubre de 1939, para la clase, el señor Ballard pidió su ascensión, ya que ya la había obtenido. Pero no se la dieron hasta el final del año, en el cónclave del Tetón, porque, como dijo Saint-Germain, había que hacer ciertos trabajos primero. Adekalac, Ley de la Vida Iluminador, V9 número 5, enero-febrero, 33 Era de Liberación y 1988, Adekalac Publicaciones. Instrucción. Lo siguiente lo experimentó y me lo contó una tal señorita Albright de Budapest.
La señorita O'Brien vivía en la ciudad de Nueva York, en el momento en que los mensajeros, el señor y la señora Ballard, estaban dando una clase sobre la instrucción, Ayam yo soy, en el templo de la Meca en la ciudad de Nueva York del 25 de noviembre al 4 de diciembre de 1938, la instrucción se estaba transmitiendo por radio. 30 minutos de cada clase, y la señorita había oído la transmisión y había venido esperando poder hablar con la señora Ballard. Pero como no se había concertado ninguna cita, no pudo ver a la señora Ballard inmediatamente. Así que dijo, tengo el presentimiento de que debo decirle parte de lo que quiero decirle a la señora Ballard. Nunca antes le he contado a nadie esta experiencia. Empezó diciendo que durante la Primera Guerra Mundial, yo estaba sirviendo como enfermera. Me enviaron cerca del frente a un edificio que se usaba como hospital, y los heridos y moribundos estaban tirados por todo el suelo con gatos y ratas alrededor. Era una condición terrible y el mal olor del lugar era casi insoportable. No tenía ayuda, ni comida, ni suministros, ni medicinas para los hombres y no sabía qué hacer, y mientras estaba desconcertado, me mordí el labio y dije, oh Dios. Si hay un Dios, seguramente se puede hacer algo por estos hombres. Cuando me volví para mirar alrededor, había un doctor muy hermoso, y dijo, querida, ¿puedo serte de ayuda? Le respondí, oh sí. Doctor, necesito todo para estos hombres, son de ayuda para usted. Le respondí, oh sí. Doctor, necesito todo para estos hombres, van a morir si no recibo ayuda inmediata, necesito camas, necesito comida, necesito vendas y otros suministros, necesito médicos y enfermeras, necesito medicinas. Esta maravillosa y hermosa doctora acaba de sonreír y dijo, no usamos medicinas. Pero yo dije, doctor, necesito medicina para inyectarles para detener su dolor y sufrimiento. Y él dijo, no usamos medicina para detener el dolor. Y yo dije, doctor, ellos van a morir, y él diría, no van a morir, todos se van a poner bien. Mientras caminábamos me di cuenta de que todo el hospital se había vuelto fragante como las rosas, y antes de que se fuera dijo, veré qué puedo hacer para ayudarte. Me preguntó si me gustaba la enfermería, y le dije, sí, si tuviera algo con lo que hacerlo. En ese momento los hombres estaban tirados por todo el suelo en una condición terrible, pero a las 24 horas de que este hermoso y maravilloso doctor estuviera allí, cada hombre estaba en una cama, del tipo litera, 3 cubiertas a lo largo de las paredes, había comida, suministros, enfermeras, y todo en perfectas condiciones. No sé cómo llegaron todas estas cosas al hospital, pero llegaron allí, y los hombres comentaron que las paredes, los pisos y el techo se veían violetas. La siguiente vez que vino este hermoso y maravilloso doctor me di cuenta de que tenía una gran barba negra, y mientras lo miraba no me gustó y solo sonrió pero no dijo nada, y la siguiente vez que vino, no tenía barba. Cada vez que este hermoso y maravilloso doctor estaba allí, los hombres hablaban de las paredes, el suelo y el techo, todos con aspecto violeta y todo el lugar olía a rosas durante días después de cada visita. Finalmente, después de muchos días, los médicos habituales con sus 15 o 20 asistentes vinieron y al entrar dieron órdenes para que los hombres se prepararan para las operaciones, y todos los hombres llamaron y dijeron, no queremos ninguna operación, queremos nuestra ropa. Los médicos y los asistentes querían saber qué les pasaba, y qué sucedía, y todos los hombres respondieron, ha habido otro médico aquí y todos estamos sanados. Y exigieron sus paños. Los médicos y sus asistentes examinaron a los hombres y para su sorpresa encontraron que todos estaban curados y listos para irse a casa. Entonces los doctores querían saber más sobre esta hermosa doctora. Investigaron a los guardias de las puertas. Todos los guardias declararon que no había entrado ningún médico. Yo les respondí, ha habido un médico aquí, y la prueba de ello es que los hombres están todos curados. Pregunté a los guardias cómo llegaron todas las camas y suministros aquí, y ninguno de ellos sabía nada sobre cómo llegaron esas cosas allí. Dije además que no sé cómo entró el doctor aquí y no sé cómo salió de aquí, pero sí sé que estuvo aquí y hay muchas pruebas de ello. Todos estaban sorprendidos, pero reconocieron que este mismo médico había estado en otros hospitales también. Una vez después de que esta maravillosa y bella doctora estuviera allí, me encontré con una enfermera cuando pasé por una puerta y ella retrocedió como si estuviera sorprendida o asombrada, y dijo, oh, señorita, ¿a qué? Y ella retrocedió y me miró con gran sorpresa.
Le pregunté por qué actuaba de esa manera, y ella respondió, hay una gran luz a tu alrededor, ¿no la ves? Le respondí que no, y ella no dijo nada más. Mientras me contaba esta experiencia, estábamos en el vestíbulo del Templo de la Meca en la ciudad de Nueva York. Cuando se giró y miró a través de la puerta del escenario, vio la imagen del amado Maestro Saint Germain, lo señaló y dijo, ahí está la foto de ese hermoso y maravilloso doctor, solo que él es mucho más hermoso que esa foto, y oh. Sus ropas eran tan hermosas y maravillosas que nunca has visto ropas hermosas hasta que ves sus ropas. Nunca has visto una persona hermosa hasta que ves a ese hermoso, maravilloso doctor. La última vez que esta hermosa doctora vino al hospital me preguntó, cuando termine su servicio aquí, ¿qué le gustaría hacer? Le respondí, ir a América. Él sonrió y dijo, ir a América, pero no dijo nada más sobre eso, pero sí dijo, cuando necesites ayuda, llámame y te ayudaré. Le dije, ¿cómo puedo llamarte? Ni siquiera sé tu nombre. No respondió, pero solo sonrió. Después de que mi servicio terminó y yo estaba en casa, un día un hombre muy hermoso vino a mi casa y dijo, ¿dijiste que querías ir a América? Le contesté sí. Me dijo, ¿te gustaría viajar? Le respondí, sí, pero no sé dónde están. Se fue y cuando regresó me dio un sobre, y en él había un billete como pasaje de segunda clase a la ciudad de Nueva York, y los nombres y direcciones de mi gente en la ciudad de Nueva York. Vine tan pronto como pude prepararme, y he estado aquí desde entonces. Hoy cuando escuché esa emisión por la radio, sentí que tenía que venir aquí. Nunca le he contado a nadie esta experiencia, pero tenía la sensación de que debía contársela a ustedes, y espero poder ver a la señora Ballard. Se concertó una cita y pudo ver a la señora Ballard. Después de que ella terminó de contarme esta experiencia que fue justo antes de la clase de la tarde, y las chicas habían vuelto a las mesas de los libros, tuve la oportunidad de contarle a mi esposa y a un amigo lo que he dado aquí. Hubo un destello de luz que vino de arriba, que seguramente fue una señal de nuestro bendito Maestro Saint Germain, de que esto era la verdad. Unas semanas más tarde tuve la oportunidad de contarles esto al señor y la señora Ballard. El señor Ballard dijo que era la verdad. La señora Ballard dijo que le había contado la experiencia de la misma manera que yo se la había contado a ellos. Alrededor de un año después me pidieron que contara esto a una audiencia de unas 3.000 personas, y había 2 hombres en la audiencia que estaban en Budapest durante la guerra y me dijeron que un relato de esta experiencia estaba en los periódicos de Budapest y él y los guardias estaban en eso, por no saber cómo el doctor entró en el hospital. Perry Beauchamp. A. de Calac, Ley de la Vida Iluminador, mayo de 2013 número 4, noviembre-diciembre 37 Era de Liberación 1991.